Hola a todos, ¿cómo están? Hoy te contamos cómo educar las emociones de los hijos, la importancia de la inteligencia emocional en los niños. El Plus de la Tarde arranca así. Plus de la Tarde es presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura. El estado emocional de nuestros hijos hoy por hoy se debe a un entorno y a una educación, a estilos de educación donde los niños están desorientados en el punto de demostrar o transmitir emociones. Emociones sanas, entiéndase como emociones sanas donde el chico se sienta seguro, donde el chico pueda resolver situaciones conflictivas en su vida cotidiana, tanto en el ámbito escolar como familiar. De hecho, existe un relacionamiento emocional entre los familiares más cercanos, donde a veces ese niño, ese adolescente, no puede transmitirle al primito algunas manifestaciones que viven en el colegio. En el colegio, ¿por qué? Porque es el siguiente lugar importante tanto de un niño como de un adolescente. El primero, obviamente, es en la casa, con mamá y papá. Mamá y papá o mamá con papá. Desde mi visión profesional, el análisis que doy es que sea mamá con papá. Mamá con papá para que pueda haber un canal de comunicación única donde se le pueda transmitir a este niño y adolescente la misma información. Esa misma información hace que el niño se sienta seguro, no genere dependencia, pueda resolver situaciones y principalmente pueda crecer en una armonía, en un ambiente sano, y son las responsabilidades de los padres el transmitirle y darle estas herramientas a nuestros niños. Plus de la Tarde fue presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura.